Hablemos de Circo, espacio virtual de diálogo y reflexión. We're interrupting this program to bring you a special message from the Women's Army. Quick army. Heterosexuality is the opiate of the masses. Maricas, trans, trabolos, bolleras, monstruas, putas, desalojadas. A world of heterosexualism. Sick and boring life. He sido la travesti más guapa del mundo. Hola a todas y todos, y lo que acaban de escuchar es Lady Boy de las Mari Carmen, que mezclan el queer pop, trap, hip hop y música electrónica de Barcelona. Pueden escucharlas en Spotify y también buscarlas en YouTube y visitar su página web. Y bueno, ¿por qué? Este podcast está dedicado a una de sus integrantes que se dedica a la música y también al circo contemporáneo. Así que vamos allá, espero que lo disfruten. Bien, capítulo 7 de Hablemos de Circo, y quiero dar la bienvenida a, tanto a los oyentes y a nuestra invitada, en este caso, que está con nosotros el día de hoy. Y nuevamente nos encontramos en Radio Fabra y Coat, agradeciendo también este espacio gratuito para poder grabar estos podcasts sobre el pensar a través de las artes circenses. Y antes de todo, un poco aclarar que estamos en verano y ahora el clima con la temperatura alta incluye muchos casos COVID y la convivencia se ha vuelto cada vez más restringida. Así que le pedimos a todas y a todos que se puedan cuidar, estén donde estén, porque estamos en un momento difícil tanto de contagios, de peligros y de cosas que están apareciendo a nivel tanto político, social y hegemónico. Y son cosas que vamos a hablar no ahora inmediatamente, sino que en un rato más, pero también en este momento quiero agradecer a nuestra invitada, Victoria Signes, que tuvo el placer de venir acá a radio después de varias semanas de poder hacer este encuentro, pero para mí es súper importante porque vamos a hablar no solamente de circo a nivel como arte, sino también desde las otras disidencias, en este caso de la disidencia queer, de la disidencia trans, que sans aquí no tiene nada que ver, perdón, mi parte de modulación ya estoy fallando ya como presentador, y muchas cosas más. Así que, Victoria, muchas gracias por venir aquí. Merci a ti por invitarme. Bien, yo creo que la pregunta principal es ¿quién es Victoria Signes? Porque muchas personas se van a preguntar, obviamente, quién eres, a qué te dedicas y todo lo que nos conlleva. Así que, en principio, vamos a pedir que nos puedas como presentar. Vale, me presento. Soy Victoria Signes, hago circo desde hace unos 5 años. He estudiado estudios superiores en la Escuela de Circo Rogelio Rivel, aquí en Barcelona. Me mudé a Barcelona para estudiarlo, antes vivía ahí en el campo, en medio de la nada. Y mis disciplinas principales son la acrobacia en tierra y la rueda CIR. Y hace un año que terminé la escuela y estoy... hace 6 años que hago circo. El año del COVID ha pasado rápido. Estoy en proceso de creación de un espectáculo en el que es una autobiografía ficticia que tomo elementos de mi vida y lo mezclo realidad-ficción para hacer un espectáculo de 50 minutos. Perfecto. Y cuéntame un poco, que yo, de curioso, porque a veces me paseo por los pasillos de la central del circo y te he visto en residencia, en construcción. No tuve la suerte de poder ver en construcción, que es la muestra que se hace de manera, no sé si semanal o mensual, para que te puedan hacer miradas externas, ¿no es cierto? Sí, es mensual. Y dentro de esto, es difícil no poder verte en los espacios de la central, creo yo, y a nivel también de espectáculo, para que las personas puedan hacerse una idea, pero para que visiten el Instagram de Víctor, o sea, de Victoria en este caso. Y
me gustaría preguntarte de qué va también todo este recorrido que tú estás realizando en tu investigación. Yo creo que a lo que se estaba refiriendo aquí Víctor es que soy muy travesti, entonces se me ve muy travesti por la central. Y... ¿qué vale la pregunta? Perdón. El trabajo que estoy realizando. Tu trabajo, sí. Vale, pues... bueno, aparte de ser travesti en mi cotidiano, en escena también me represento como una persona travesti. Mi identidad es no binaria, uso... Bueno, es que no hemos hablado ni de pronombres ni nada. Uso el femenino y el neutro en cuanto a pronombres. Y me identifico como una persona no binaria, trans. A partir de todo esto, creo que es un poco difícil salir de quién soy yo a la hora de realizar mi arte. O sea, no me puedo esconder detrás de una apariencia cis heteronormada cuando no me pertenece ni es en lo que vivo. Entonces, mi arte y mi expresión en escena hablan desde mi condición social, ¿no? De travesti, barrio bajera. Entonces, bueno, ahora actualmente estoy, a partir del confinamiento, en el que empecé un proceso de autocuras y de centrarme un poco en mí y en mi historia, empecé terapia y empecé a recordar como cosas de mi pasado y mi adolescencia y mi infancia principalmente. Recuperé vídeos perdidos que no tenía casi imágenes ni vídeos de mi infancia y intenté hacer una recopilación de todo esto y darme cuenta de lo importante que es poder vivir tu propia identidad cuando no eres tan consciente de cuál es tu identidad, ¿no? Entonces mi trabajo ahora es, en este espectáculo que estoy creando que se llama Circografía de una travesti, recuperar esta infancia no vivida y esta adolescencia no vivida o vivida a través de unos ojos, de una mirada cis heteropatriarcal en la que mis salidas o mis intentos de desviarme de la norma hacían que me encontrara con barreras, con bullying, con rechazo y pensar cómo poderlas haber vivido de otra manera es el punto de encuentro para mi creación. Igual dentro de todo eso, ¿cómo lo has vivido también? Porque yo creo que después del COVID muchas personas se fueron a terapia para reencontrarse con una, dentro de todo. No sé, yo te digo personalmente, dentro de mi formato, que viene de un estudio de la universidad académica, se puede decir, es súper complejo empezar a ocupar los pronombres que sean, en este caso, disidentes, porque yo te digo, la academia está un poco, no quiero decir que avejentada o democratizada a nivel, ¿cómo se llama?, ortodoxo, y cuando llego a los estudios de circo, me descubro este mismo concepto de todos los Zoom que se hicieron, tanto en Montreal como en Francia, presentarse a través del pronombre. Que te digo, yo soy un chaval del sur de Chile que viene de una familia evangélica, un papá que era diácono de la iglesia y una tradición súper pinochetista de la dictadura. Entonces, llegar acá y hablar en teatro, que se hablan incluso de las fiestas rituales dionisíacos, incluida la palabra orgía dionisíaca, el ritual, festival, todo eso, para mí era todo nuevo y chocante por mi alma conservadora, dependiendo de lo que mi mamá me mandaba o no. Entonces para mí igual fue esto un descubrimiento súper interesante de decir, esto puede ser cambiado, puede ser renovado y se puede ver a través del arte de escénicas también. Y el circo, en este caso, puede ser parte importante porque siempre lo ha vivido. Es decir, el circo desde 1800, ya que se hablaba de la otredad, del travestismo, de lo disidente, desde el mismo y metafórico o quizás literal concepto de la mujer barbuda, que en este caso es parte, creo que icónico de ver que el circo también había algo, lo friki, lo raro, pero que hablamos de 1800, donde esto era casi una explotación, lo diría yo, porque había el museo de los freaks, ¿no es cierto?, de Barnum, que hacía este museo súper raro, invitando a pagar por lo raro, incluidos indígenas, incluidos artistas de circo y todo eso, lo hablamos en el podcast anterior.
Pero tú cómo lo ves también ahora actualmente en el siglo XXI desde tu creación también. Porque no sé si hemos hablado que tú saliste de la Rogelio Rivel en principio y tuviste todo un proceso también de descubrimiento a través del circo, y ahora con tema pandemia, ¿qué cosas aparecieron también para tu creación? No me he enterado bien de la pregunta, ha habido muchas... Perdón, es que yo siempre me voy a un mundo y no hago preguntas, hago reflexiones. Pero si nos puedes contar un poco cómo ha sido este proceso también de trabajo, de creación. Vale, sí, me hablabas desde la otredad en el circo. Sí. Por un lado, que para mí es clarísimo, ¿no? El link que hay entre bueno, la otredad y desde todos estos cuerpos y cuerpas disidentes y cómo se representan en escena. También creo que lo que llega a programarse más es lo más normativo y lo más como que se quiere llamar creo que desde lugares se llama como lo más público familiar y yo me pregunto a veces, ¿no? Como qué barreras ponemos al público familiar, o sea, si sale una persona travesti ya no es público familiar o cómo lo retomamos, ¿no? Porque a mí me pasa, ¿no? Como que instituciones me hacen cuestionarme a mí, mi propia creación, cuando no tengo ningún contenido que creo que sea explícito, no sé cómo se dice, de decir por qué mi contenido no es un contenido familiar. Yo lo categorizo como contenido familiar porque haya una travesti diciendo cosas sobre la vida en general, o sea, no estoy hablando ni de matar ni de no sé qué otras cosas o de otros tipos de violencia física reales, sino estoy hablando sobre experiencias vitales, y puede ser que se entienda a diferentes niveles, pero creo que también eso es una experiencia bonita, ¿no? Que cada persona lo entienda desde un nivel, ¿no? Lo que está viendo. Y es algo en lo que estoy reflexionando últimamente y que también como que me cala en el proceso creativo, ¿no? Porque crear... esta creación va a durar un poquito más de un año y así lo he pautado, y entonces darle tanta energía a un proyecto en el que vas a estar un año metiéndole energía, dinero, mucho tiempo, que de repente el mercado lo rechace automáticamente y solo hagas el estreno y luego te comas los mocos, es algo que asusta, y también me asusta a mí mucho porque es mi primera creación. Pero a la vez, como que cada vez que me meto en el proceso de crear, revisitar el contenido que estoy generando, estoy muy contenta con lo que hago y lo sigo defendiendo y veré cómo evoluciona. Bueno, y adentrándonos en eso también, ya hablamos de la institución, para después pasar a otros temas, pero me gustaría preguntar también cómo ves, porque creo que es interesante también esta misma categoría. O sea, con Silvia Capella hablamos en un momento que a ella no le gustaban las categorías, abajo las categorías dentro de todo esto, que lamentablemente están a nivel, ¿cómo se puede decir?, de mercado, o sea, del arte, como en el circo, porque cuando uno hace este famoso dossier, pone de qué va el espectáculo. Y claro, yo he visto tu espectáculo y que sí, es de contenido familiar, y creo que las familias o las personas que están ahí lo pasan bien, lo disfrutan dentro de todo. Pero ¿cómo te ha visto a ti, en este caso, el sistema, la institución, el que te dice, oye, cambia esto? No sé si te ha pasado eso o no. O sea, o qué otras experiencias también tú has tenido en este famoso tema que es el sistema de cultural artístico. De momento, claro, porque por un lado estoy en periodo de aplicar a residencias, estoy teniendo como muy buen feedback de algunos lugares, ¿no?, en los que les quieren apoyar mi proyecto y lo defienden, y lo que no me entero es de quien no quiere apoyarlo y no lo defiende. O sea, como cuando tú recibes un no en una residencia, es difícil mantener el track y seguir y preguntar por qué no he llegado hasta ese nivel o cuáles han sido las pautas, ¿no? Porque luego los equipos, a la hora de votar, ¿no?, qué proyectos van a quedarse dentro de residencia o van a presentar, es como muy difícil, ¿no? Es todo un equipo y es difícil saber si es
por contenido, por nivel artístico, técnico, por cuestiones, condiciones técnicas del espacio o lo que están buscando a nivel artístico, ¿no? Es como... es difícil de medir así, de una forma objetiva. Yo creo que de momento no estoy teniendo... Bueno, todavía no he actuado mucho, veremos. Y el público que ha venido ha sido un público próximo a mis redes, entonces como que he hecho la difusión mayormente yo desde mis recursos, entonces viene gente afín a que quiere, que busca y que quiere ver lo que yo estoy haciendo, ¿no? Cuando salte a un lugar más mainstream o más de algún festival o ayuntamiento que convoca, la última vez que he presentado las Festas Mayores de Tarrasa, pero igual se me puso a las 11 de la noche. Por lo que ya había un público, yo creo, más adulto. Y puede también que el título del espectáculo pueda tirar a cierto tipo de familias hacia atrás, ¿no? O no solo familias, sino personas que ya la palabra travesti les diga como, no, esto no es algo que yo quiera ver, ¿no? Ya, claro. Igual, dentro de todo esto, también, lo conversaba un poco afuera en los pasillos, que hay un cierto activismo también dentro de tu trabajo, porque obviamente no solamente está dedicado al circo, sino también a la música, y hablamos también que aquí vamos a pasar de lleno a la cadena del siguiente tema. Ser activista dentro del arte de escénicas también conlleva una responsabilidad. Y bueno, para poner en contexto a la gente, que aquí en España se acaba de, como ¿cuánto fue? Hace 2 semanas ya, que se le dio muerte a un muchacho a través de unos chicos que le gritaban maricón y lo patearon hasta que la persona murió. O sea, eso es como a simple descripción, por lo menos de lo primero que uno se enteró en las redes sociales. Y dentro de esto, cuando ya habíamos hecho el acuerdo de poder hacer el podcast hace un tiempo atrás, donde te dije, bienvenido, cuando quieras podemos grabar, surgió este tema y dije, bueno, quizás sea el momento para poder conversar a través de esto, no solamente del movimiento queer en el circo, sino también a nivel político y a nivel social, cómo es esta mirada, porque si desde la familia se tiene una mirada de lo trans, de lo queer, que podría ser mucho más ampliada, las cosas cambiarían, creo yo, o sea, a nivel educacional, incluso sacando un poco este contexto religioso que discrimina también desde la misma palabra. O sea, te hablo de mi padre evangélico porque lo he vivido de ahí. Y la pregunta va de eso, es decir, ¿tú te consideras activista dentro de esto o no? No me nombro como activista, pero creo que al final soy un cuerpo político y me represento como tal en lo que hago en mi cotidiano. Entonces, bueno, como que al final, o sea, creo en la ocupación, ocupo. Creo en la comunidad, vivo en comunidad. Creo en la autogestión, aplico la autogestión al máximo. O sea, como no me doy el atributo de decir, o el valor de decir, soy activista, y soy Victoria, la activista. No, soy una persona que vivo muy cotidiano y, bueno, que para mí lo cotidiano es lo político, los cuidados y mi entorno, ¿no? Y a través de cuidar mi entorno y de visibilizar lo que me parece que tengo que visibilizar en ese momento, ¿no? Como si es el propio colectivo LGTBI o cuerpas disidentes o esta otredad que hablábamos antes. O sea, no me autonombro activista, pero me siento como una cuerpa política. Ya, claro, completamente. En acción las 24 horas del día, ¿no? Porque como que desde que te levantas y decides qué tipo de desayuno comes y a quién estás comprando, ¿no? Yo llevo mucho tiempo pensando en todo este tipo de cosas que me han llevado a vivir en comunidad, que me han llevado a intentar consumir al máximo productos locales, gestionar qué tipo de relaciones tengo, ¿no? Como al final es un montón de luchas y diferentes ejes temáticos que vas tratando y que nunca terminan, ¿no? Y tengo que retomar un poco lo de... Sí, igual te voy a preguntar también si nos puedes explicar cómo fue todo este proceso de Samuel, que es una persona que tiene un nombre.
obviamente, y cómo tú lo llevaste, porque, bueno, por lo que vi por internet, hubieron manifestaciones, hubieron encuentros, y también agregando que estos fueron días después del día del orgullo en este caso, o sea, es como una paradoja, una ironía que... Bueno, yo creo que todo movimiento, toda acción tiene una reacción, ¿no? El reaccionarismo, no sé cómo se dice. Pero si llevamos un mes de lucha del orgullo en el que se ha visibilizado muchísimo nuestras identidades, nuestras luchas, donde nos identificamos, a la vez que ha estado todo el movimiento de capitalismo rosa, el pinkwashing, ¿no? En el que grandes empresas ponen su banderita del arco iris y ya han cumplido y se lucran, ¿no? A través de nuestras identidades. Claro, yo creo que seamos visibles y que aparezcamos en espacios de lo cotidiano, de gente que no nos quiere ver, hace que generemos odio o que generemos este tipo de rechazo porque nos quieren cuando somos, pues no sé, travestis en la noche o putas en el callejón X en el que sabes que ahí puedes ir a consumir, o somos el porno que consume un montón de heterosexuales y esos morbos reprimidos de tanta gente, ¿no? O sea, como todo esto, cuando vamos al cotidiano y vamos a lo normativo, ¿no? Y ocupamos espacios en los que no somos esperadas, generamos ese rechazo y como que le rechina a la gente esa pérdida de privilegios, ¿no? Que se da de repente cuenta que nosotros también podemos llegar a alcanzar ese tipo de privilegios y alcanzar ese tipo de lugares. Entonces, a través de esto, que no digo que lo estemos consiguiendo, sino que estamos visibilizando dónde estamos, creo que termina el mes de junio y entramos en julio y ya dejamos de ser noticia, dejamos de ser importantes y visibilizadas y ya como se nos puede matar, ¿no? Y bueno, ha llegado el gran caso de Samuel, que el colectivo tiene mucha rabia, ¿no? Pero esta rabia y esta explosión que ha sucedido con Samuel ha sucedido porque llevamos años y últimamente meses muy intensos de recibir amenazas, de palizas, un montón de agresiones que se están empezando a visibilizar y que la gente se está empezando a juntar más para que estas agresiones no queden en la oscuridad. Y también la gente se está poniendo más en valor a sí misma como para denunciar estas agresiones, ¿no? Porque antes te pegaban por maricón y te vas a tu casa y no se lo dices a nadie porque eres el maricón, y ¿a quién le vas a decir además que te han pegado por maricón, ¿no? Para que encima sientan vergüenza de ti, ¿no? Vergüenza ajena o cualquier otra mierda. Ahora parece que pegues a un maricón pues está mal, ¿no? Y siempre estuvo mal, pero podemos decirlo, ¿no? O mucha más gente puede decirlo. Y es apoyada y respetada y respaldada. Claro, matan a Samuel y también, bueno, Samuel tenía esta condición de cúmulo de privilegios que ha hecho que su caso haya podido trascender. Porque Samuel era una persona blanca, no migrante, con un trabajo fijo. Bueno, y no le conocía personalmente al chaval y no quiero decir nada en su contra, ni necesito, ¿no? Pero acumulaba esa serie de privilegios que ha hecho que su caso pueda trascender y que todas las que estemos debajo de esas, o sea, por debajo de esa identidad, ¿no? Todas las personas trans, migrantes, sin trabajo, putas, etc. Y gente que nos aglutinamos dentro del colectivo para defender a cualquier otra identidad, nos podemos poner ahí. ¿Qué pasa? Que cuando otras identidades que en el escalafón de la pirámide social están más abajo reciben este tipo de agresiones, hay menos respuesta. ¿Qué pasa? Bueno, pasado de Samuel, vamos a la calle, tomamos las calles a nivel estatal y bueno, también se han hecho manifestaciones a nivel internacional y bueno, y se visibiliza lo desamparadas que estamos, ¿no? Y de repente nos empezamos a dar cuenta que la agresión de Samuel ha terminado en muerte y ha podido trascender más, pero cada día sufrimos un montón de agresiones en diferentes partes del Estado y no trascienden, ¿no? Somos números más que vamos sumando
a cuántas agresiones ha habido hoy o este mes. Y es bastante triste, pero claro, cuando se promociona el discurso de odio desde lo institucional y parece que nuestras vidas no son tan importantes como las de otras personas y se ve así desde un estado que al final sigue siendo heterocis patriarcal, pues nuestras vidas valen menos y por eso salimos a la calle, ¿no? Para reivindicar qué está pasando. Sí, o sea, wow, muchas gracias por tus palabras, de verdad. Es como súper importante también que las personas que nos están escuchando, que entender que esto es una realidad, que el discurso del odio existe. Partidos como Vox o en Chile, el famoso Partido Republicano de José Antonio Kast, que son discursos de odio brutales, junto con lo que pasó con Estados Unidos, con Trump en su momento, con George Floyd, el Black Lives Matter, que lo hablamos también, pero lo importante también es, aquí es donde yo te voy a hacer como las preguntas desde mi ignorancia, del obviamente, quizás la respuesta es fácil, de qué se puede hacer, qué se puede resolver. Yo creo que una de las cosas más importantes es conversarlo primero, es decir, asumir de que hay una diferencia y que tiene que haber una unidad dentro de la diferencia, desde lo cotidiano, como tú lo mencionas también, que es muy importante, porque te preguntaba también si tú habías recibido amenazas o cosas, y ahí, si quieres puedes explicarlo o no, depende de como aquí también, como una ciudad como Barcelona, que es como una ciudad multicultural, que así se destaca. Ahora mismo venía en el metro y hay un cartel que dice LGTBIBCN, como hacen el juego de Barcelona, que es una ciudad LGBTI, ¿me entiendes? K-friendly, y ese famoso pink watching que yo digo parte desde el ayuntamiento, parte desde el Estado, y que finalmente tú estás en la calle y te puedes encontrar con gente que te insulta. Bueno, esto que gente que te insulta es todos los días, al final. O sea, como una vez que tu cuerpo señalada es diferente y ocupas una de estas identidades que para mucha gente no es deseada, pues si quieres ver las miradas de odio las vas a encontrar y los comentarios. Para protegerme, yo personalmente pues a veces decido escucharlas o no escucharlas, ¿no? Depende de cómo tenga el día. Y eso es un nivel de violencia, ¿no? Pero luego hay otros niveles de violencia en lo que la gente te increpa o te insulta así más a la cara. Yo cuando estaba de residencia hace un par de meses en Can Clariana, estaba yendo a casa de una amiga y después de que terminó la residencia y 3 nazis me acorralaron como a las 8 de la tarde en Sagrada Familia, en el metro de Sagrada Familia. Me insultaron, me escupieron y me fui. Y nadie hizo nada. 8 de la tarde, el metro lleno y ningún comentario ni persona que se acercara como hola, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? No, cero. Entonces, bueno, ¿peña en nuestra contra? Mucha. ¿Cómo solucionar esto? Pues si hay un nivel de conciencia social en el que no permitamos agresiones, no permitamos ese tipo de agresiones en nuestro cotidiano y no las pasemos por alto porque, bueno, como iba vestido así, ¿no? Como siempre nos focalizamos en atacar a la víctima, ¿no? Si ha habido una violación, cómo iba vestida ella, si había bebido o no había bebido, si había tomado drogas. Es como, ¿por qué no nos centramos, por favor, en las personas que son las agresoras y en la sociedad cómplice? Si la sociedad es cómplice de estas agresiones y no hace nada, seguirán sucediendo. Si no permitimos a ningún nivel de nuestra vida que se gestionen a cualquier nivel agresiones o tratos diferentes según la identidad que tengas, pues ahí yo creo que podrá haber un cambio. Pero mientras estemos solo nosotras como nosotros, cuerpas y cuerpos disidentes, solis ante esto, lo que se va a generar es más violencia, porque ahora estamos cargando con mucha rabia en el colectivo y se está hablando mucho desde la autodefensa, de organizarnos, de cómo defendernos, porque nos sentimos bastante solis ante lo que se nos viene encima y lo que se nos está viniendo encima. Entonces, desde el activismo estamos hablando de, vale, no salir de casa sin gas pimienta, sin bla, 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 hacer cursos de
de autodefensa, pero al final esto nos reduce a que además tengamos que tener un perfil violento, o sea, como que nos obliguen a tener un perfil violento y un perfil en estado de alarma completamente 24 horas del día porque podemos ser agredidas. Y esto cambia nuestro cotidiano y nuestra manera de ver el mundo, ¿no? Si mi manera de ver el mundo es en cualquier momento me van a atacar, pues estoy todo el rato protegiéndome y no puedo ser yo. Entonces, por un lado, yo estoy hablando últimamente con les amigues en plan, sí, necesitamos estar alerta y necesitamos defendernos, pero también necesitamos crear espacios de seguridad, espacios seguros en los que podamos relajarnos, en los que podamos volver a ser quien realmente somos, ser vulnerables y hablar tal y como somos en nuestra identidad sin tener que estar protegiéndonos en nuestro cotidiano. Wow. Me pasa mucho que cuando hablas de protegiéndonos y de autodefensa, hay un libro de Elsa Dorlin en Francia que habla de autodefensa a nivel histórico, de cómo las mujeres que votaban en Inglaterra y tuvieron clases de jiu-jitsu, que uno, no sé, mira, voy a hablar algo muy estúpido, pero para un claro ejemplo, en la película, ¿cómo se llama? De la hermana pequeña de Holmes, que aparece esta niña de Stranger Things que actúa. En la película hay un hecho histórico muy importante, que ella va dentro de un sector de mujeres inglesas que están votando, están aprendiendo jiu-jitsu. Y es un hecho histórico que ocurrió realmente, de que las mujeres se estaban autodefendiendo dentro de la Inglaterra del siglo XIX, donde ahí mataban a todos casi todos los días. Y una amiga que dentro de la investigación que estoy haciendo, que habla de la autodefensa a nivel de guerrilla y cómo en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez hicieron un atentado contra Augusto Pinochet, el dictador, para matarlo dentro de la carretera cuando iba con su nieto en un coche. Le tiraron metralleta, incluso hubo una bazooka, de bomba bazooka, que sobrevivió el dictador dentro de eso. Y se habla de que el pueblo quería liberarse de esta dictadura, hicieron esta autodefensa. Un poco también similar o no a lo que ocurrió con ETA aquí en España, con todo el tema que hubo contra Franco. Pero ahora, en el siglo XXI, que nuevamente se vuelve a hablar de hacer autodefensa, porque te digo, yo soy en este caso voy a sacar el burdo ejemplo, que soy de Latinoamérica y que caminar en las calles de la ciudad donde yo estaba era peligroso. Y cuando uno llega nuevamente acá, a Europa, que uno dice que es el primer mundo, pero del primer mundo algunas cosas tiene, otras no. Las que no tiene es esto también, que no todos están protegidos, no están todos vulnerables y hay que darle este valor a que la agresión puede ocurrir no a un privilegiado, en este caso, como yo puedo decir, yo soy hombre cis, hetero, pero al mismo tiempo yo también tengo rasgos, no sé si latino o incluso marroquí, porque mi descendencia fue árabe, que ahora me doy cuenta al momento de llegar acá. O sea, salí de mi burbujita chilena, que me sentía un hombre blanco superior al indígena mapuche, imagínate, porque eso lo escuché por parte de mi familia, de mi entorno, y que esto ocurre en todas partes, finalmente, y eso a mí es como la realidad, y cómo podemos apropiarnos finalmente de esto. Y aquí voy con este concepto de apropiación, no solamente de autodefensa y de protegernos o protegernos, sino también de las palabras. Cuando tú te pregunté el tema de estos insultos, del concepto de maricón, de la reapropiación del concepto de maricón. Y te lo quiero pasar también a, como tú me contaste un poco de este empoderamiento finalmente de las palabras, que finalmente es el valor del insulto que ya el movimiento, en este caso activo, queer, pues nosotros nos autodeclaramos como maricones dentro de esto para que el insulto no tenga esa verborrea cultural que viene desde lo patriarcal. No sé si quieres hablar un poco de eso o pasar ahí. Sí, quiero contestar también a lo que hablabas antes de autodefensa. Creo que grupos de autodefensa ha habido y hay, y el movimiento feminista lleva habiendo siempre. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros ejercemos violencia, la ejercemos para defendernos, pero tenemos igual una represión estatal y, o sea, que nosotros ejerzamos violencia va a ser igual o peor que otra persona que los propios agresores, ¿no? O sea, como hay un montón de casos de madre, amiga que mata o mujer que mata a su violador y está en la cárcel, ¿no? O sea, vemos toda esta mierda de
cómo al final se te juzga y se te terminan dando... O sea, cómo la sociedad te ha acorralado y ha hecho que caigas en toda esta espiral de mierda, y cuando te defiendes terminas en la cárcel o juicios o etc., ¿no? Que también es como también algo a valorar, por lo que, o sea, sí a la autodefensa, claro que sí, pero cuidémonos como colectivo para no terminar todas en la cárcel. Además, ¿sabes? Claro. Además de vejadas, insultadas, pegadas, muertas, también en la cárcel por defendernos. O sea, como que no es tan fácil, y creo que hay que dar valor a la autodefensa, pero hay muchos tipos de autodefensa y no todas tienen que ir por el camino de la violencia física, sino también está generar redes de cuidados, espacios seguros y atacar estos... y liberarte de las agresiones a través de otro tipo de cositas y de gestiones y de querernos. Muy bien. Creo que también en querernos y generar amor entre nosotros y cuidarnos y estar despiertis es muy bonito también, y también es autodefensa. En cuanto a la reapropiación, mira cómo cambio como tú. La reapropiación del insulto también es... Bueno, yo esto lo he vivido hace bastantes años ya. Entonces, para mí no es algo nuevo, pero a lo mejor sí es nuevo, no lo sé. Como que siempre desde muy peque yo me he auto llamado maricón y me he sentido más segure en el nombre de maricón que en el nombre de gay o homosexual. También yo creo que es... dentro de mi entorno y los lugares en los que participo y movimientos sociales, para mí siempre estaba claro, ¿no? Que, bueno, como ya me acuerdo que en 2010 o por ahí ya cantábamos Maricas Bolleras Somos Clase Obrera en el Orgullo, que también hacíamos el Orgullo Indignado para contraponer este pinkwashing, este orgullo mainstream en el que salían todas las carrozas ahí, de repente pues ves ahí a los bancos, a Telefónica, ¿no? Como o sea, ves como toda la mierda del Estado que de repente se pone la banderita. Entonces necesitamos también nuestros propios espacios seguros en los que de verdad vivir el orgullo, ¿no? Y el orgullo era protesta, el orgullo es resistencia, el orgullo es seguir hablando sobre nuestras identidades y protegernos, ¿no? Y bueno, pues la reapropiación para mí es un acto de liberación y de felicidad, ¿no? Y autonombrarte con lo peor que puedas y verte como una monstrua y verte maricona, sodomita y travesti hasta el final y nenaza y mariconaza y todo. O sea, como a mí me encantan todas estas palabras y bueno, hemos empezado un pequeño trío que todavía estamos ahí en los primeros inicios de creación, que somos las supernenazas y bueno, pues somos 3 personas con identidades disidentes que queremos también visibilizar a través de este colectivo nuestro trabajo. Y bueno, pues eso, somos las supernenazas y nos encanta, o sea... ¿Y ese trabajo va referente a qué? ¿Al circo, a la música? Pues al circo, sí. Nos hemos juntado a raíz de la convocatoria de la Central para actuar en la Merced y hicimos el proyecto, no fuimos seleccionados, pero seguimos ahí como viendo a ver si a partir de septiembre volvemos a echar otras residencias y seguimos con el trabajo de a ver si sale adelante este colectivo. Como tampoco quiero decir mucho porque no hemos hablado mucho tampoco y es como, bueno, somos las supernenazas, tenemos el nombre y nuestro pequeño dossier y todavía no hemos empezado a crear. Ha sido más juntar nuestros trabajos de donde trabajábamos, que ya estábamos trabajando desde... Bueno, una persona estaba trabajando desde la pluma, lo marica, otra persona desde lo monstruo, queer, trans y yo. Entonces, pues estábamos ahí, pues el cóctel de las supernenazas que ha empastado bastante bien. Qué bien. Porque, bueno, yo creo que ahora
podemos dar espacio también a hablar y reflexionar sobre circo en este caso, de cómo se ve el circo con todo esto, porque hablamos de la reapropiación también, del discurso de odio, pero claro, obviamente todo esto hay un tema de lo disidente dentro del circo, porque volviendo un poco al principio, tú hablabas de tu trabajo y todo, pero ¿cómo se ve esto actualmente? Que aquí voy a poner la palabra pinkwashing sí o sí, porque no sé, me veo en la obligación, a través de mi experiencia, lo que he vivido, que tuve la suerte de viajar no sé si suerte o maldición, de viajar a Montreal y estar en un congreso de investigación donde se hace el espacio inclusivo. Entonces el espacio inclusivo es, obviamente, todo lo disidente, lo LGBTI, pero también coloquemos aquí ya lo racial y también coloquemos los discapacitados, todo en el mismo foro. Y alguien gritó de atrás que por qué el circo era tan blanco. White, the circus is so white. Era un chico asiático que está en Montreal, que sufre discriminación también. Que eso me hizo pensar mucho de cómo estamos abordando finalmente lo disidente y la famosa palabra inclusivo, que cuando hablamos de inclusivo coloquemos a todos dentro del mismo saco, y siento que también hay que darle valor a cada espacio dentro de su propia disidencia y dar espacio también, es decir, que no solamente esto ocurra una vez al año en una mesita. Y claro, y desde Australia estaban hablando sobre el trabajo queer, de cómo artistas estaban desarrollando esto, pero sentía yo que Montreal o el Complement Cirque, que es el festival, era un festival progre y todo eso, pero era un lavado de imagen así completo. Es como nosotros damos espacio y nos autofelicitamos. O sea, esa fue mi mirada, que una vez lo dije a un profesor que estaba ahí, como que él no entendía por qué estaba diciendo eso. Y a mí me resulta extraño que mientras lo hablo con otras personas, que ellos mismos no se cuestionan, no hay una crítica, no hay un pensamiento crítico a qué pasa. Y siento yo, y aquí me voy a poner más, no sé, cotilla, de chisme, que en el mundo del circo se está agarrando la moda de ese pinkwashing. Es como agarremos el concepto feminista, agarremos el concepto queer, agarrémoslo porque está de moda. Y quizás en 5 años la moda va a ser otra. O sea, no sé si es verdad, pero lo dejo aquí como tema para que lo podamos discutir también, porque lo vi en los propios proyectos Iberescena, que te pedían que hubiera pueblo originario, como te lo explicaba anteriormente. Si había una comisión de pueblo originario, era más posibilidades de ganar. Si tenía más países, más posibilidades de ganar. Es como un concurso finalmente esto. Es como ir al casino y apostar por más números. O sea, no sé ¿qué piensas tú desde ahí también? Bueno, primero, como las votaciones de proyectos y todo esto, a mí pues es algo en lo que no sé como que no sé qué opinar al final. Como darle valor a la otredad está guay, o sea, esta discriminación positiva, ¿no? Cuando desde dónde se está ejerciendo esto es algo más a cuestionarnos, ¿no? Desde dónde se está ejerciendo este nuevo interés. O sea, esta política del lavémonos las manos, ya hemos hecho nuestro día hemos ido el domingo a misa, ¿no? O sea, hemos hecho nuestra acción del día y ya estamos contentis. Yo creo que al final es que hay que entender que nos movemos dentro del mismo mercado capitalista blanco, o sea, de quién ha hecho la historia, o sea, quién ha hecho la historia del arte. La historia del arte la han hecho hombres blancos occidentales y hasta hace muy poco se ha empezado a hablar desde otras identidades y cuerpos y se ha empezado a valorar otro tipo de arte que no fuera el generado por esta academia, ¿no? Entonces, cuando la academia, quien da valor al arte a nivel económico, a nivel estructural y mundial, habla de qué es lo artístico, qué es lo bueno y lo que tenemos que ver, de repente se encuentre con que hay otros tipos de arte que también hay que valorar, pero si no están, o sea, se puede valorar en un momento puntual, en un concurso o en un proyecto o etc., pero cuando la sociedad a nivel estructural hemos sido educadas dentro de esta escuela de poder hegemónico occidental en el que hemos visitado únicamente el arte como arte valorable,
no decimos el arte indígena, bla, 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 no. Claro. O sea, el arte bonito es el que hemos robado o el que hemos dado valor a través de representarlo a través del hombre blanco que ha hecho, o la mujer que se ha tenido que poner el seudónimo de hombre para que la hayan considerado obra de arte, algo que haya hecho en su vida. Y claro, lucha contra este imaginario colectivo que está generado ahora mismo, ¿no? Claro. Entonces, si el imaginario colectivo es este y la economía se mueve a través de esto, o sea, podemos generar desde otros lugares, pero va a ser difícil que se consuma, ¿no? Va a ser difícil que se apueste por ello porque la gente al final quiere consumir lo mismo de siempre, ¿no? Sí. O sea, estoy hablando a nivel así como muy global, pero es que es verdad. O sea, hay mucho mayor público en lo que, no sé si llamarlo tradicional, pero en lo que llevamos viendo hace mucho tiempo a nivel de arte o de circo o etc. Claro, y dentro de todo esto, es que lo hablamos un poco con Johnny Torres en el podcast anterior sobre este circo. Él hablaba de un circo cis, que era el circo finalmente que estaba en los festivales o en la programación, en la PCC, como cosas que se repercuten y que reaparecen y van a estar. Pero es porque finalmente es parte de lo mainstream y como parte de entretenimiento, que es la función primaria o incluso primitiva del circo. Y de ahí donde uno dice, no, es que el circo se debe repensar, esta autorreferencia desde su propio proceso de construcción. O sea, el circo es un espacio para hacer laboratorio, para hacer experimentación, es un arte y como arte debe tener su propia crítica, que aquí yo poníamos en crisis la central del circo como espacio donde se debe albergar todos estos lugares, pero no solamente eso, sino están las escuelas de circo, la programación en los festivales. Entonces, a mí me hace pensar de cara a lo que estamos viendo ahora, cómo se ve este tipo de circo hoy en día. Y te voy a poner como ejemplo a un escritor chileno que se llama Pedro Lemebel, que no sé si lo conoces. Sí. Claro, que él es poeta, escritor, performer. O sea, él mismo decía, yo antes que apareciera la performance, yo hacía performance, pero le decíamos acciones, que finalmente la performance tiene ese nombre. Y él era comunista al mismo tiempo, y dentro del propio sector comunista, en el año 86 lo miraban como el raro, como... Entonces, que él sospechaba de todo este olor a proletariado democrático que él decía. Que él tiene un manifiesto que es muy lindo, que quizás te pueda compartir unas palabritas de esto, pero a nivel general, él hizo una vanguardia sobre todo este proceso, porque creía en la guerrilla, creía en la revolución, pero una revolución marica dentro de todo eso también. Para el proceso de encontrar el amor y todo este... Donde él habla de la hombría también, que él dice que la hombría la encontró en los callejones, en las noches, poniendo el culo, como que él dice, y para mí fue como un proceso de encontrar que el arte merece reescribirse de diferentes formas, y la poesía, él hizo eso con la literatura y con muy pocos libros también. Y aquí te pongo el ejemplo que en el circo en Chile hasta hoy en día hay un proceso, pero súper como naif, como ingenuo, sobre esta reescritura a lo contemporáneo, porque todavía hay un sistema patriarcal, entonces, y me refiero a un sistema patriarcal, pero también a un sistema hegemónico, como lo que hace Montreal lo hacemos nosotros, lo que hace Francia lo hacemos nosotros. Claro, el sentimiento de inferioridad de la colonia, ¿no? De copiar a quien ha hecho y quien verdaderamente llama arte a su arte y que valoramos, ¿no? Claro, entonces ¿cómo lo ves tú desde eso? Porque, no sé, es como cuando conocí, no sé por qué voy a sacar a Johnny Torres acá, pero creo que va a aparecer su espíritu enojado. Pero para mí fue un gusto conocer esa voz diferente dentro de un espacio institucional como la Central del Circo. Y ver en la Rogelio Rivel también que los espacios de experimentación eran orientados hacia lo que los propios alumnos querían hacer. Uh-huh. Porque yo venía con una mirada súper conservadora de decir, oye, pero esto no es circo. Esa fue mi imagen primaria, que hasta el día de hoy me di cuenta, no, como si son espacios sensibles de experimentación, que ahora después de
3, 4 años, puedo decirlo. Pero la persona que no ve esto, ¿cómo se hace este proceso finalmente de como lo líquido, lo fluible? O sea, no sé si me entiendes lo que estoy... Esto es una reflexión, ¿eh? Ni siquiera es pregunta. Y a eso me dedico yo, a reflexionar abiertamente. ¿Cómo lo ves tú también con este circo o de mirada de cara a todo este proceso de experimentación en laboratorio? ¿Cómo ves tú eso también? Bueno, por un lado, o sea, es para mí... O sea, muchas veces me pregunto, ¿no? También es una pregunta recurrente, como... ¿Cuánta técnica tengo que meter para que sea circo dentro del espectáculo, ¿no? O sea, cómo no perder como lo fundamental del circo, que es como el virtuosismo, ¿no? Hacer algo que alguien en su cotidiano no puede hacer o que alguien normal, entre comillas, no puede hacer, a la vez que cuestionamos, o que cuestiono qué tipo de cuerpos pueden llevar a ese virtuosismo, ¿no? Y porque para mí todo el mundo debería ser capaz de hacer circo y de representar circo. Entonces, a través de no poner límites corporales a qué es circo, para mí el circo ya como que cada vez se me abre más, es como... sí, hay elementos de circo y el circo tiene una historia y te metes dentro del circo y hablas desde ese lenguaje y si yo creo que la propia persona que crea lo llama circo, al final es circo. También, o sea, como que es algo complicado para mí. Sí. Yo que vengo del circo y con ojos del circo, pues yo creo que mis creaciones eran circo hasta que cambien o que lo quiera llamar de otra manera, pero bueno, me encanta el circo contemporáneo a nivel personal, me encanta ver nuevas propuestas y me abren mundos y me hacen hacen que mi visión de lo que es el circo se amplíe, se me abren puertas y escenarios en los que pueda pensar, puedo pensarme haciendo esto dentro del circo, guay, porque hay ya referentes haciéndolo, ¿no? Y me parece muy bonito al final, ¿no? Y conseguir que también el público esté abierto a este circo, ¿no? Y que no estemos buscando, de que el público no solo busque la virtuosidad de la técnica y ya, ¿no? Porque entonces somos como máquinas que compiten, al final es un deporte de competición, ¿no? En el que competimos por quien alcanza esa mayor técnica que tiene un numerito de decir, esta es un 10, entonces vas a buscar la técnica 10 para hacer tu número, cuando creo que, bueno, eso ya no es que forme parte del pasado, pero forma parte de un circo que ya está muy explotado y que pues estamos haciendo otro tipo de circo ahora. Bueno, yo estoy haciendo y otra gente está haciendo y creo que es muy valorable igual. Interesante, ¿no? Porque sí, hay temática, hay persona, o sea, ver la persona detrás de la técnica o del elemento para mí es fundamental y súper bonito. No, y se agradece todo ese proceso también, porque es como algo que para mí me costó en un principio, porque venía de esa mirada de ese circo. En Chile, a ver, algunos se van a enojar conmigo, pero en Chile todavía no podemos hablar de un circo contemporáneo como tal, de investigación. Se habla como de un nuevo circo, que es el nombre formal, que fue un circo clásico o post-clásico, que mantiene esa esencia del más difícil todavía, el virtuosismo, y no como un espacio de arte contemporáneo a la vanguardia, porque también no hay referente ni nada, pero... Y bueno, ya nos quedan unos minutitos más para poder finalizar, para poder tener 10, con el permiso de nuestro técnico. Y para ir cerrando también, dentro de este espacio, y yo hago la pregunta final más abierta, si tú tienes algo que decir, algo que haya quedado en el tintero, algo que quieras decir. Pero yo ahora voy a hacer mi propia reflexión personal de toda esta charla, porque podemos estar... Bueno, lo lindo de esto es que podemos estar horas, así que... pero por ahora tenemos que cerrar a nivel formal. Me pasa, aquí vuelvo nuevamente a Lemebel, porque, bueno, yo lo conocí personalmente en Chile, era un
un marica borracho que coqueteaba a todo el mundo. O sea, y a su pareja Francisco Casa en ese entonces, que se llamaban las yeguas del apocalipsis, que hicieron intervenciones en la Universidad de Chile a través de un caballo desnudo, una cueca, un baile folclórico con vidrios en el suelo donde ellos bailaban con el mapa de Latinoamérica en plena dictadura. Y son intervenciones en que esto tiene que traspasarse, pero actualmente en Chile, bueno, estaba Hija de Perra, que era un performer super punky, super que falleció también, desde un espacio underground. Y me pasa mucho que lo contracultural de este espacio underground está en estos lugares, pero que muchas veces, que aquí volvemos otra vez con el pinkwashing, como que intentan hacer este lavado de lo contracultural, que hay uno dice, sí, está bien, pero al mismo tiempo quizás se pierde la esencia. ¿Y por qué lo digo? Porque Lemebel vio en un principio todo esto y que dice en un momento que, bueno, él decía, ser cobarde es mucho más duro. Yo no pongo la otra mejilla, pongo el culo, compañero. Y dentro de esto le decía, es un manifiesto delante del Partido Comunista, que ellos mismos eran como abajo la dictadura, pero era una visión que no incluía a esto, a lo disidente, a lo contracultural, sino que eran de la vieja escuela leninista, incluso stalinista. Muchos dicen que adoran al Che Guevara, pero el Che Guevara mandaba a asesinar a personas homosexuales en este caso, o sea, porque no eran hombres. Y en Chile este movimiento contracultural fue potente, y al momento de ver en Barcelona también que este movimiento contracultural es potente. Y ahora volviendo a tu experiencia, que también estás con una música o una banda de música que yo creo, o sea, aquí lo voy a categorizar, pero que es un poco contracultural, disidente, que va dentro de eso, con una performance súper interesante. ¿Cómo lo ves tú también hoy en día? O sea, te hablé de autores que ya lamentablemente han fallecido, y hoy en día esta nueva generación finalmente de lo disidente, ¿cómo lo ves tú? ¿Que va a estar dentro de esta institucionalidad del pinkwashing, o tú prefieres o ves que siga dentro de lo contracultural finalmente? Bueno, te retomo cosas que has dicho, a ver si te enlazo. Oye, perdón, es que me voy. Últimamente, o sea, como tengo amiguis de Chile y me llega como Hija de Perra, Lemebel, como hemos hablado hace poco, y justo el fin de semana pasado en el centro LGTBI de Barcelona hicimos un taller que se llamaba El Bestiario Excitado, en el que se nombró a las yeguas del apocalipsis. Y este bestiario excitado era revisitar las bestias a nivel histórico, y lo queer y lo trans, y cómo habitar a través de este bestiario y de ser monstruas, y cada una cogió un elemento o sea, cogió un tipo de monstruosidad, lo performativizó a través del drag, y salimos a la calle como monstruos a ocupar el espacio. Y justo había un ejemplo de las yeguas del apocalipsis, tuvimos yeguas. Qué guay. Bueno, yo creo que esto, o sea, lo contracultural siempre va a existir porque siempre existió. Entonces ahora hablaremos, o sea, ahora estamos bueno, ¿no? Como la academia se apropia de lo queer, a través de Judith Butler, el arte se empieza a interesar por lo queer, de repente pues somos otro numerito más, otro tic más de los que te dan puntos, ¿no? Para hacer proyectos en algunos casos. Pero claro, esto al final queda mucho en las grandes ciudades y los grandes núcleos de habitantes, ¿no? Porque vas a un pueblo, al medio de Castilla o aquí en Cataluña, a un pueblecito, y lo queer, o sea, como que no se entiende tampoco, o sea, como el concepto no está muy desarrollado, lo entienden 2 o 3 personas que, bueno, ahora como tenemos una gran fuerza de entender cosas a través de las redes sociales y de visitar y de poder encontrar contenido, ¿no? Que antes yo creo que no sucedía tanto, que costaba más encontrar contenido. Cuesta encontrar contenido de referentes, pero están ahí, y el Internet es una herramienta que si se sabe usar se pueden encontrar un montón de cosas. Aquí, como igual que en el Partido Comunista, sucedió lo mismo en la CNT, ¿no? O sea,
las maricas locas eran repudiadas de la CNT y no se las consideraba igual tampoco como compañeris al mismo nivel, ¿no? Y pues creo que pasa en todos los movimientos, ¿no? A la que un movimiento es un poco grande, aparecemos por ahí las disidentes intentando formar parte de... Pero existe el rechazo porque la cultura al final es así, es de rechazar a lo diferente y a las cuerpas disidentes, ¿no? Y pues siempre en todos los espacios pues sufriremos algún tipo de movidita. Y en cuanto a lo actual, creo que siempre, ¿no? Hay como esta contracultura y generar arte a través de lo contracultural, a través de lo disidente queer, lo voy a llamar, en espacios se apropiará o estará introducido dentro de lo académico o de lo institucional, pero será algo también bastante marginal, aunque sea dentro de lo académico institucional. Bueno, yo soy mucho de la contracultura, pero también al dedicarme a la cultura, tienes que ser parte de la cultura también para poder sobrevivir y poder dedicarte a la cultura. Entonces es como un arma de doble filo, ¿no? Cómo sobrevivir generando contenido contracultural y ser programada por la cultura para poder comer. Claro. Entonces yo creo que ahí está un poco... ¿no? Lo que hablaba yo al principio de el público familiar o no familiar o cuán una travesti puede estar en un programa a las 12 de la mañana en el escenario principal para que todo el mundo lo vea, ¿no? Pues esto luego hay programadoras que se arriesgarán más o menos, porque al final este tipo de formato o de contenido se llama riesgo, ¿no? Claro. A los programadores es la palabra riesgo lo primero que les viene a la cabeza y luego puede funcionar o no, depende del espacio y eso pues debe ser gestionado por ellos y por ellas, imagino. La institución en sí. Wow. Estamos llegando ya a la hora. Primero que todo, Victoria, agradecerte por todo ¿cómo se puede decir? Espacio liminal de encuentro, porque acabamos de analizar muchas cosas que son muy frágiles. Te confieso que estaba muy nervioso también, porque dentro de esto hablar de, claro, el discurso de odio, el caso de Samuel, el arte, el circo, son tanta información que poder resumirlo en una hora es complejo, pero hombre, lo hiciste fenomenal en todo este espacio, así que te agradezco tu participación. Ahora voy a dar unos avisos antes de despedirnos. Avisa. Sí, porque la gente que esté interesada en participar en los podcasts de Hablemos de Circo, nos pueden escribir a hablemosdecirco@gmail.com. Vamos a dar este mes un espacio de escritura en circo, reflexiones, en este caso, que no son netamente académicas, sino pueden ser espacios literarios como poesía, ensayo, corriente de la conciencia, lo que ustedes quieran. Y nos vamos a juntar virtualmente en la próxima semana, me parece mucho. Ya va a salir cartel en escena, así que la gente que quiera participar, bienvenido sea, dentro de todo lo escrito, si quieren, porque queremos volver un poco a esta tipo fanzine, un poco más diferente de conversación oral y de estar aburrido de Instagram y Facebook todos los días, de mirar la imagen. Esta dramaturgia de la imagen ahí me tiene un poco cansado. Eso, Victoria, querida, muchas gracias. Y yo quería decir también antes de cerrar que animo a las personas que me conocen o que no me conocen y compartimos espacio de generar este tipo de diálogos entre nosotros para vernos, conocernos y saber dónde estamos, porque es importante también reconocernos. Y ya está. Y me acabo de dar cuenta que no he hablado de mi banda, que somos las Mari Carmen, que lo estamos petando y nada más. Que pues que se me olvidan las cosas porque haces unas cosas tan largas que no me da tiempo a mí de gestionarme. Sí, mis reflexiones son así, lo siento, pero la gente lo pasa bien. Claro que sí. Te buscan en Instagram, ¿cómo? Dale, Victoria Sickness con 2 S y mi banda somos las Mari Carmen con K. Y si no, yo estoy entrenando la central, voy muy travesti por todos sitios, me veréis, me podéis saludar, me podéis contar cositas.
Y nada más. Sí, y acaban de estrenar el videoclip que está en Lady YouTube, Boy, babies. para que lo puedan ver. Bueno, nuevamente, muchas gracias. A ti.